En el día de hoy vamos a hablar ya lo que es trastornos de hemostasia. Es el último tema conmigo y mañana ya van a ver lo que es neoplasias y el domingo el banco. Eh, Trastornos de hemostasia, la verdad es que es un tema muy sencillo, ¿no? Esto creo que es uno de los que más fisiología tiene, es entender bien la parte de fisiología, fisiopatología, ¿no? Y ya las enfermedades son conceptos o datos. Así que he preparado dos diapositivas, tres diapositivas de... Las tres son lo más importante, bueno, es la base, ya lo demás ya se sobreentiende. Ya ahí es corto, no es muy larga la clase de hoy. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de hemostasia, vamos a tener una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Cuando nosotros hablamos de la hemostasia primaria, estamos hablando más que todo de las plaquetas, ¿no? O sea, en sí hablar de hemostasia es un proceso en el donde no va a haber, o sea, no va a haber mucho exceso de coagulación ni tampoco va a haber exceso de la que es fibrinólisis, ¿no? Porque al final vamos a ver que también se tiene que destruir el coágulo, o sea, se mantienen. Hay tantos sistemas que hacen producción del coágulo como sistemas que van a ser los que detienen, ¿no? Estos procesos. Entonces, la hemostasia primaria es lo que es prácticamente plaquetas, ¿no? Vamos a ver todos los mediadores, pero tiene que ver con plaquetas. Entonces, lo primerito que pasa, vamos a ir a nivel del vaso, ¿no? A nivel del vaso, ¿qué es lo que pasa? Dos cosas, ¿ya? A nivel del vaso, de los vasos, lo primerito que va a haber, que esto sí ha sido preguntado, lo primerito es la vasoconstricción, ¿ya? O sea, cuando tú te cortas, ¿no? Lo primero que hace el vaso es vasoconstricción para que dejes de perder sangre, ¿ya? Entonces, esta vasoconstricción primeramente se da, o sea, involuntariamente por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Por el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces, lo primerito es el mismo cuerpo hace esta vasoconstricción. Y luego, gracias a lo que es el tromboxano A2 y lo que es la serotonina, que ambos van a ser producidos por las plaquetas, acuérdense, ¿ya? Estos dos van a mantener la vasoconstricción, ¿ya? Mantienen la vasoconstricción, ¿ya? Entonces, ojo, ya han preguntado esto, ¿cuál es el primer proceso en todo lo que es hemostasia? La vasoconstricción del vaso, es lo primerito, ¿ya? Pero en el vaso también tenemos otro, ¿no? En el vaso también, ¿qué más hace el vaso? El vaso produce el factor de von Willebrand, ¿no? Y el factor de von Willebrand es muy importante porque cumple dos funciones, ¿ya? Cumple la primera función, que es la de adhesión y agregación plaquetaria, que acuérdense que no es lo mismo, ¿no? Adhesión es lo primerito, o sea, cuando el vaso está así calato, por así decirlo todavía, adhesión y la agregación, que eso era parte de la hemostasia primaria, pero también importante que protege al factor 8, ¿no? Que lo que había mencionado que factores de coagulación, más que todo hemostasia secundaria, ¿ya? Entonces el factor de coagulación, ojo, que puede participar tanto en la primaria por su función de adhesión y agregación, y tanto en la hemostasia secundaria por su función de proteger al factor 8, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Entonces luego ya viene lo que es la adhesión, ¿no? La adhesión, como les dije, es el primer contacto de la plaqueta con el vaso que se ha roto, pues, ¿no? Entonces ponemos que esta es la plaqueta, ¿no? Y acá hay una glicoproteína, ¿no? Que es la primera glicoproteína de la primera plaqueta, que es la glicoproteína 1B. Ya todos estos datos son importantes, ¿no? Entonces cuando se rompe el vaso, ¿no? Cuando hay la rotura de un vaso, lo que libera va a ser el colágeno, ¿ya? El colágeno subendotelial, ¿no? Ante un corte de un vaso. Entonces, este colágeno cuando se libera es lo que se va a unir a la plaqueta, ¿no? Para hacer lo primero, que es la primera capa de plaquetas, que es la adhesión, ¿no? Y esta unión de acá, se va a dar mediante el factor de von Willebrand, ¿no? Ahí estamos lo que habíamos dicho que participa en la adhesión. ¿Listo? En cambio, cuando nosotros hablamos de una tercera fase, ojo, todas estas fases, lo primero habíamos hablado que era del vaso, ¿no? Todas estas tres fases están mediadas por lo que son las plaquetas, ¿ya? Acuérdense de las 3A: adhesión, activación y agregación, ¿ya?
Listo. Entonces la activación ahora es producido por lo que es diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos al ADP, tenemos al tromboxano 2 que ya habíamos mencionado también que lo producen las plaquetas, ¿no? Como le estoy diciendo, todas estas tres, las 3A son de las plaquetas, la serotonina, y tenemos también a lo que es el fosfolípido plaquetario, ¿ya? Entonces, el ADP es el que se encarga de la agregación, ¿ya? El tromboxano A2, ya habíamos dicho, que se encargaba de vasoconstricción y también de agregación, ¿ya? La serotonina, solo lo que habíamos mencionado, que era la vasoconstricción. Y lo que es el fosfolípido plaquetario es el activador de la hemostasia secundaria, ¿ya? Y dentro de todos esos, el principal es ¿ya? El ADP. El principal de activación, el principal. ¿Ya? Pero dense cuenta, ¿no? El ADP se encarga de agregación. Tromboxano 2 ya habíamos hablado de vasoconstricción, aparte también se encarga de agregación plaquetaria, ¿ya? La serotonina solo de vasoconstricción y el fosfolípido plaquetario de la activación de la hemostasia secundaria. Y lo que viene a ser agregación ya es cuando ya estaba la primera capa de plaquetas, ¿no? Entonces vienen otras plaquetas, ¿no? Entonces acá esta glicoproteína ya no son las glicoproteínas 1B que habíamos visto en la adhesión. En la agregación ya vienen a llamarse glicoproteínas 2B, 3A, ¿ya? Entonces acá también hay algo que los tiene que unir, ¿no? Y pueden unir las dos cosas, ¿no? Pero sobre todo, lo que lo une es el fibrinógeno, ¿ya? Y lo otro que también lo puede unir es, como habíamos dicho, el factor de von Willebrand, ¿no? Porque factor de von Willebrand habíamos dicho tanto en la adhesión como en la agregación, ¿ya? Entonces, fíjense los 4 procesos de la hemostasia primaria. Y como les dije, tiene que haber una regulación, ¿no? Porque no puedes poner un montón de plaquetas, ¿no? Entonces tiene que haber inhibidores de la hemostasia primaria. Y acá tenemos a 3, ¿no? Al óxido nítrico, a la ADPasa y a la prostaglandina I2, ¿no? Que lo que van a hacer los 3 van a bloquear la vasoconstricción y van a impedir la agregación, ¿no? Justo acá tenemos a la ADPasa, que obviamente va a inhibir al ADP, que se encarga de la agregación, ¿no? Y los demás también impiden la agregación. Y de todos estos, ¿cuál es el principal antiagregante? La prostaglandina I2, ¿ya? Ese es el principal antiagregante, ¿ya? Entonces, sencillito lo que es hemostasia primaria. ¿Ya? Acuérdense que lo primerito es la vasoconstricción, ¿no? Por el sistema nervioso autónomo, los que mantienen el tromboxano 2 y la serotonina. Y los vasos también producen el factor de von Willebrand que hacen adhesión-agregación, que es hemostasia primaria, y también participan en lo que es la hemostasia secundaria porque van a proteger al factor de coagulación 8. ¿Ya? La adhesión se da por lo que es la glicoproteína 1B, ¿no? Por el factor de von Willebrand que se une con el colágeno. La activación ya les mencioné los 4 importantes, y la agregación está la glicoproteína 2B, 3A, que el principal que lo une es el fibrinógeno. Listo. Ahora vamos a lo que es hemostasia secundaria, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de hemostasia secundaria, entonces les dije que tiene que ver con factores de coagulación, ¿ya? Primero vamos a poner todos los factores de coagulación para que se acuerden. El primer factor de coagulación es el fibrinógeno, ¿ya? Y acuérdense que el fibrinógeno es el más abundante, ¿ya? Es el factor de coagulación más abundante. Listo. El factor de coagulación 2 viene a ser la protrombina, ¿ya? El factor de coagulación 3 es el factor tisular. Este sí es importante, porque este va a comenzar lo que es la vía extrínseca, ¿no? Factor tisular, o también llamado tromboplastina, ¿ya? El factor 4 ya lo han preguntado, que es un mediador. En sí, el factor 4 no participa dentro de la cascada, sino como mediador, que es el calcio. Ya siempre acuérdense, eso ya lo han preguntado. ¿Quién es el factor 4 de la cascada de coagulación?
el calcio. ¿Listo? El factor 5 viene a ser la proacelerina. ¿Ya? La proacelerina que viene a ser el factor lábil. Ojo, ustedes ven que está hasta el 3 en romanos. Perdón, acá me equivoqué. Acá es 13. Ya, que está hasta el 3 en romanos, pero si les preguntas cuántos factores de coagulación son, no son 13, son 12 nomás, porque mira, dense cuenta que es 1, 2, 3, 4, 5 y no hay 6. De frente se pasa al 7. Así que son 12 factores de coagulación. ¿Ya? Bueno, sigamos. El factor 7 ya viene a ser lo que es la proconvertina. Les voy a subrayar los que son importantes nomás. El factor 8 sí es importante, que es el antihemofílico A. Ya, este sí. El antihemofílico A. Este es otro factor que es importante, el factor 8. El factor 9 también es importante porque es el llamado factor de Christmas o antihemofílico B. ¿Ya? El factor 9. Va subiendo, 8, 9. Y te acuerdas que el 10, siempre el 10 es la excepción porque el 10 es la unión en lo que es las cajas de coagulación. Entonces, ahí ya no es antihemofílico C, sino acá es el Stuart Power. ¿Ya? Y te salteas y vas al 11, y aquí sí es el antihemofílico C, ¿ya? O también llamado de Rosenthal. Entonces, esto también es importante, ¿ya? Porque cuando hablamos de hemofilia tipo A, es deficiencia del factor 8. Cuando hablamos de hemofilia B, es deficiencia del factor 9. Cuando hablamos de hemofilia C, deficiencia del factor 11. Por eso es importante. Otro importante es el 12, ¿ya? Porque con este comienza la vía intrínseca, que este es el de Hagemann. Y el otro es el 13, ¿no? Que es el último, que es fácil de acordarse, que es el estabilizador de fibrina, que eso es lo que ya me compacta el coágulo, ¿ya? Entonces también por ahí importante, ¿ya? Los demás sí no son muy importantes. Entonces el fibrinógeno, obviamente el tipo U, el 1, el más abundante. No se olviden, el más abundante, ¿ya? Entonces los factores de coagulación importantes que todos se producen en el hígado, ¿ya? Excepto dos. Los que no se producen en el hígado vienen a ser el factor tisular, que eso es cuando se da, como estoy diciendo, es la vía extrínseca, cuando hay la rotura se da, por eso no es, así se van a acordar, no es hepático, sino que se produce en la célula subendotelial, y lo que es el calcio, pues, ¿no? Porque el calcio está en el plasma. Ya, entonces el factor 3 y 4 son los únicos que no se producen en el hígado. Todos los demás se producen en el hígado. Por eso que pacientes con enfermedad hepática pues tienen trastornos de coagulación, bueno, porque la mayoría, por no decir todos, se producen en el hígado. Ya. Entonces ahora sí vamos a hacer este esquema, ¿no? Mucho más simplificado para entender todo lo que es hemostasia secundaria, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, si se acuerdan, una vía intrínseca y tenemos una vía extrínseca, ¿no? Como les había dicho, en la vía extrínseca comienza con el factor tisular, ¿no? Que habíamos dicho que era el factor 3, ¿no? Cuando hay el contacto a la rotura con el vaso. Y este va a activar a lo que es el factor 7, ¿ya? Y ahí queda. Eso es todo lo que es vía extrínseca, factor 3 y factor 7, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de la vía intrínseca, les dije que comenzábamos con el factor de Hagemann, ¿no? El 12. Y de ahí vas bajando nada más. Factor 12, factor 11. Acuérdate que el 10 se respeta, porque el 10 es la vía común. Así que factor 9. De ahí le sigue factor 8, ¿no? Y de ahí acá viene lo que es el factor 10, que esto ya es vía común, ¿no? Entonces acá vamos a ponerle vía común, ¿ya? Entonces, otro importante, bueno, ya hablando de la vía común, acá vendría a estar lo que es el factor 5, pero vamos a poner mejor aquí, ya el factor 5, porque en sí el 5 activado también activa lo que es el factor 10, o mejor, ¿saben qué? Lo voy a poner acá. Ya, listo. El factor 5. Luego el factor 5, bueno, ya cuando llega el factor 10, el factor 10 activado, o sea, acá no estoy poniendo lo activado porque ya, con su posición nomás que está activado, activan al factor 2, factor 1, y esto termina con el factor 13, que habíamos dicho que era el activador, ¿no? El estabilizador de fibrina, y esto termina en una malla de fibrina.
¿Ya? Entonces, así es sencillo lo que es la cascada de coagulación, ¿no? Acá, acá, este activa acá, este también activa acá, y después esto va así. ¿Listo? Sencillo. Entonces, eso es como todos los factores de coagulación, al final lo que queremos va a ser la malla de fibrina, que sería el coágulo, por así decirlo, el final, ¿no? El duro. Pero esto se sobreagrega, pues, ¿no? O sea, la cascada de coagulación, como es una cascada, sigue habiendo, sigue habiendo, sigue habiendo. Entonces, lo que nosotros no queremos es que se haga un trombo, ¿no? Por eso hay otro sistema, que es el sistema fibrinolítico, ¿no? Que acá he puesto que ¿quién está en el sistema fibrinolítico? Está la uroquinasa, que es la UPA, y está la TPA, que es el activador del plasminógeno tisular, ¿no? Y esto, ¿cómo se conecta a lo que es la hemostasia secundaria? Sencillo. Nosotros tenemos otra vía acá, que es el plasminógeno, ¿ya? Y este plasminógeno produce lo que es la plasmina. Y esta plasmina es la que va acá, a la malla de fibrina, y la rompe y hace un PDF, ¿no? No hablo de un documento, sino el PDF, que es una producción de degradación de fibrina, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se conecta entonces? Porque todos estos que he mencionado, ¿qué es lo que hacen? Acá, estimulan o hacen que el plasminógeno se transforme en plasmina, ¿no? Y la plasmina destruye la malla de fibrina. Entonces, ¿pero qué pasa? También yo tengo que tener un sistema regulador para que no me rompa tanto, bueno. Entonces también hay un sistema antifibrinolítico, ¿ya? Que tenemos acá a lo que es la alfa 2 antiplasmina, y tenemos a lo que es el PAI 1, ¿ya? ¿Qué va a ser el alfa 2 antiplasmina, no? Su nombre sencillo lo dice, inhibe a la plasmina. Y el PAI 1, ¿qué hace? Inhibe a la uroquinasa, inhibe al al activador de plasminógeno tisular. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les dije que se llama esto? El sistema antifibrinolítico. ¿Ya? Y aparte hay otro sistema también, que es un sistema para la anticoagulación, ¿no? Que también ahí muchas veces funciona por lo que son los anticoagulantes y esas cosas. O sea, en la misma cascada de coagulación hay componentes que van a inhibir la cascada. ¿Cuáles son esos? Miren, tenemos a lo que es la antitrombina 3. ¿Qué va a hacer la antitrombina 3? Inhibe al factor 12, inhibe al factor 11, inhibe al factor 9. De ahí ya te vienes hasta acá. Importante que inhibe al factor 10 y inhibe al factor 2. Todo eso hace la antitrombina 3. Luego tenemos a uno que se llama inhibidor de la vía extrínseca, que obviamente inhibe acá a la vía extrínseca. Y tenemos a los importantes, que es la proteína C y la proteína S, ¿no? Que la proteína C y la proteína S van a inhibir al factor 8 e inhiben al factor 5, ¿no? ¿Y quiénes estimulan a la proteína C y S? Porque acuérdense, bueno, ya voy a mencionar que la proteína C y S son dependientes de vitamina K, pero aparte de eso, que tienen que saber que el que lo estimula es algo que se llama la trombomodulina. La trombomodulina estimula la proteína C y S, y esto también es un anticoagulante, ¿no? Entonces miren todos los sistemas que tenemos. Bueno, ¿no? Tenemos, acá pintamos, ¿no? La vía intrínseca. Recapitulando, 12, 11, 9, te salteas el 10 y 8, ¿no? Luego tenemos la vía extrínseca, 3 y 7, ¿no? Luego tenemos la vía común, 10, 2, 1 y 13. Luego tenemos el sistema de anticoagulación, ¿no? La antitrombina 3, que inhibe estos, ¿ya? Todo esto. Tenemos al IBE y tenemos a la proteína C
y S. Ya todo eso es el sistema de anticoagulación. ¿Ya? Tenemos al sistema fibrinolítico, que todo lo que era el sistema fibrinolítico era esto, pero los fibrinolíticos, esto. El factor 12 activado también es fibrinolítico, ojo, acá lo estoy poniendo, 11 activado, calicreína y todo esto, ¿no? Todo el plasminógeno, todo eso es el sistema fibrinolítico. Y por último, el que les había mencionado, teníamos al sistema antifibrinolítico, ¿no? Que era el alfa-2 antiplasmina y el PAI-1, ¿no? Que acá inhiben algunos factores fibrinolíticos y este directamente inhibe a la plasmina. ¿Listo? Entonces espero que hayan entendido muy bien esta parte de factores de coagulación. Bueno, ya la parte de la fisiología, ¿no? Que estamos hablando de la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿ya? Acá, también por si acaso, anoten que esta trombomodulina que les mencioné y la uroquinasa y el activador plasminógeno tisular, estos también se forman a nivel vascular, ¿ya? Por si acaso. Listo. Entonces ahora sí vamos a lo siguiente. Entonces, hasta esta tercera diapositiva les dije que todavía es lo de las básicas, ¿no? Todavía acá es para entender y ya ahora sí conectar todo después, ¿no? Entonces, la hemostasia primaria, recapitulando, ¿qué vamos a ver importantes que tienen importancia clínica, ¿no? En la hemostasia primaria están las plaquetas. Uno. En la hemostasia primaria está el factor de von Willebrand, ¿no? Y el tromboxano A2. En la hemostasia primaria también está la glicoproteína 1B, que era la de adhesión, y están las glicoproteínas 2B y 3A. Listo, eso nomás es suficiente saber de hemostasia primaria. En la vía extrínseca tenemos al factor 3 y al factor 7. Y en la vía extrínseca tenemos al factor 12, ¿no? Y vamos bajando factor 11, factor 9 y factor 8, ¿no? Acá no les puse vía común, pero ya se acuerdan que la vía común es 10, 2, 1, 13, ¿no? Listo. Entonces, ya. Entonces ya vamos con lo que son las pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, para nosotros saber fragilidad capilar, o sea, ¿cuándo decimos que es fragilidad capilar? Cuando son menos de 6 petequias, ¿ya? Eso es lo normal, que haya menos de 6 petequias para decir que no hay fragilidad capilar. El recuento de plaquetas, acuérdense que es de 150.000 a 450.000, ¿no? Ojo, que haya plaquetopenia todavía no es de significancia clínica, ¿ya? Para que yo diga que es de significancia clínica debe haber menos de 100.000, recién así como para que ya me importe, por así decirlo, ¿ya? El tiempo de hemorragia, ¿no? Que es el tiempo de sangría, generalmente es de menos de 5 o 9 minutos, ¿no? Dependiendo de la bibliografía que lo vean, pero más o menos ahí, ¿no? Eso es lo que debería durar cuando te cortas, pues, el tiempo de sangría. El tiempo de protrombina viene a ser de 10 a 15 segundos. El tiempo de tromboplastina parcial activada viene a ser de 30 a 40 segundos. Y el tiempo de trombina viene a ser de 15 a 20 segundos. ¿No? Entonces, han visto que mencionó todo eso y se preguntarán en qué momento entré a esas pruebas o qué tiene que ver. Ya, bueno, esto que puse prueba para evaluar en sí es repetir. No, me confundí acá. Esto es clínico, esto es para ver clínica, esto se ve en el hemograma, ¿no? Esto es el tiempo de sangría, acuérdense. Tiempo de sangría o tiempo de hemorragia es lo mismo. Este es el TP, o también lo pueden poner INR. Este es el TTPA. Y este viene a ser el tiempo de trombina, que es el TT. ¿Listo? Son las abreviaturas. Ya, lo que me importa es esto. O sea, ¿qué evalúan? ¿No? O sea, ¿qué patologías, cuando yo sepa la patología, porque, o sea, cuando hable, ustedes van a decir, ah, esto es de hemostasia primaria, o esto es por tal factor. Entonces, ahora, ¿qué prueba yo vería, o qué prueba espero encontrar, ¿no? En las alternativas, ¿no? O sea, en términos de examen, o si no, en la vida cotidiana en el internado, ¿qué pruebas yo esperaría encontrar alteradas, pues, ¿no? En el caso de lo que es la fragilidad capilar, estamos hablando de la hemostasia primaria, pues, ¿no? Porque estamos hablando de las plaquetas, ¿no? El recuento de plaquetas, también estamos hablando de primaria, ¿no? Ya van viendo cómo se va conectando. El tiempo de sangría, que es lo que se demora en coagularse, o sea,
el tiempo de sangría es el tiempo de hemorragia, ¿no? Hasta que haya el primer tapón de plaquetas. Y eso de plaquetas habíamos hablado que también era hemostasia primaria. O sea, todo esto, todas esas pruebas van a evaluar hemostasia primaria. Ahora, el tiempo de protrombina lo que evalúa es la vía extrínseca, ¿ya? Así que, así que cualquier enfermedad que tenga que ver con los factores 3 y 7, yo debería medir con tiempo de protrombina, ¿no? Ahí está el porqué. Igual, el tiempo de tromboplastina parcial activada, entonces, ¿qué evalúa? La vía intrínseca. Entonces, cualquier patología que tenga que ver con el factor 12, con el factor 11, con el factor 9, con el factor 8, yo tengo que pedir tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Listo? Y el tiempo de trombina lo que me evalúa es la vía común. ¿Ya? Entonces ahí está porque es importante, ¿no? Entonces siempre acuérdense, sobre todo el tiempo de sangría, ¿no? Que lo evalúa la hemostasia primaria, las plaquetas, obviamente, también lo que es hemostasia primaria, el TP que ve vía extrínseca, el TTPA que ve intrínseca, y el tiempo de trombina que ve la vía común. Ahora, los tiempos, bueno, también se los pueden abordar, sobre todo, más que todo, preguntan el tiempo de protrombina, ¿no? Pero bueno, en los casos a veces en las preguntas le van a poner que está alterado, ¿no? Que está aumentado el tiempo. Ya, el INR, acuérdense que lo normal siempre debe ser menos de 1.3, ¿ya? Bueno, acá no les iba a hablar mucho de anticoagulantes, pero por ejemplo esto que estamos mencionando también es importante para cuando yo uso anticoagulantes, porque por ejemplo, si yo uso un anticoagulante que es la warfarina, ¿no? Que lo que ustedes saben que la warfarina es más que todo con lo que es tiene relacionado a la vitamina K, ¿no? Entonces, a ver, pero antes de hablar de eso, tengo que hablar cuáles son los factores vitamina K dependientes. ¿No? Los factores vitamina K dependientes, acuérdense que hay procoagulantes y anticoagulantes, ¿no? Los procoagulantes son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Ya? Esos cuatro, eso es muy importante, porque vamos a ver deficiencia de vitamina K. En cambio, los anticoagulantes es la proteína C y la proteína S, lo que había dicho. Y el primer factor en disminuir cuando hay deficiencia de vitamina K es el factor 7, ¿ya? Porque tiene menos tiempo de vida media. ¿Ya? Entonces, cuando yo doy warfarina, ¿no? Que es un anticoagulante, porque va a inhibir a la parte que tiene que ver con la vitamina K, o sea, la va a disminuir. Entonces va a alterar lo que es los factores procoagulantes, ¿no? Que son dependientes de vitamina K. Entonces dentro de estos, por ejemplo, acá está involucrado el factor 7, ¿no? Y el factor 7, ¿qué vía era? Extrínseca. Por lo tanto, los pacientes que usan warfarina, yo tengo que evaluarlos con tiempo de protrombina, ¿no? Específicamente siempre les ponen el INR. Paciente que usa warfarina tiene que tener un INR de 2 a 3, ¿no? Dependiendo de la anticoagulación, puede llegar hasta 3,5, ¿no? Cuando hablamos de pacientes con anticoagulación en valvulopatías, pero generalmente 2 a 3, ¿no? Porque ya más allá podría ser incompatible con la vida. Por lo contrario, por ejemplo, si uso heparina, las heparinas, acá yo las tengo que evaluar con lo que es el tiempo de tiempo parcial de tromboplastina activado, ¿ya? Ojo, entonces eso pueden preguntar, warfarina y heparina, ¿no? Otra cosa, el antídoto de la warfarina, la vitamina K, y el antídoto de la heparina, la protamina, ¿ya? Y hay un anticoagulante más, ¿no? Porque cuando hablamos de anticoagulantes siempre hablamos de warfarina, heparina, y también otro muy importante es la enoxaparina, ¿no? Que lo voy a poner acá. Pero ojo, que lo han preguntado ya 2 veces, la enoxaparina no necesita control, ¿ya? Sí no se controla con ninguno de los de laboratorio, ¿ya? Listo. ¿Qué faltó decir acá? Ya. Entonces, en las pruebas de déficit de vitamina K hay una cosa importante, ¿no? Cuando la vitamina K está en la parte temprana, por así decirlo, o sea, cuando recién está el déficit, como cuando ya hay un déficit de vitamina K ya crónico, por así decirlo, ¿no? Entonces, como les dije, la vitamina K tiene lo que es el factor 7, ¿no? Entonces, cuando es temprano, lo primerito que se cae es el factor 7, como habíamos dicho acá, ¿no? ¿Cuál es el primer factor en disminuir en su deficiencia? El 7, porque tiene menos de tiempo de vida media. Entonces, acá lo primero que vamos a ver es el TP prolongado, ¿no? Porque estamos hablando del 7. Pero cuando ya es tardío,
es que ya todos han bajado, ¿no? El 2, el 9, el 10. ¿Y dónde está el factor, por ejemplo, el factor 9? Eso ya es vía intrínseca, ¿no? Entonces, generalmente, acá ya puede estar lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado, ¿no? Hasta podría llegar a estar el tiempo de trombina elevado, ¿ya? Pero sobre todo esto, ¿no? Pero ya saben el por qué. ¿Listo? Entonces, acuérdense en anticoagulantes lo que mencioné, warfarina, evalor con TPNR y heparinas con tiempo, tiempo de tromboplastina parcial activado, y la enoxaparina no necesita control. ¿Ya? Listo. Ahora sí, habiendo hablado de todo esto, comencemos con las enfermedades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trastornos de la hemostasia, podemos hablar de trastornos de la hemostasia primaria y secundaria, ¿no? Entonces vamos a hablar primero en orden, bueno, de las primarias. Entonces, cuando hablamos de las alteraciones en las plaquetas, pueden haber alteraciones cualitativas, o sea, en lo que es la función, y pueden haber alteraciones cuantitativas, ¿no? Entonces, cualitativas viene a ser con respecto a que disminuye la función, ¿no? Y las cuantitativas, o llamadas trombocitopenias, es por disminución de plaquetas, ¿no? Estas cualitativas son llamadas trombocitopatías, ¿ya? Ahora, ojo, lo voy a poner acá, pero este es tanto en cualitativas como en cuantitativas, ¿ah? La clínica, cuando hablamos por deficiencia de plaquetas, es una clínica, pónganlo como que leve, ¿no? O sea, hay petequias, o sea, va a ser un paciente con petequias, con púrpura, con equimosis, o sea, moretones, puede tener sangrado de mucosas, ¿no? Epistaxis, gingivorragia, ¿no? Pero así nomás, como decirlo, mínimo sangrado, ¿no? Sangrado de mucosas. Pero cuando ya hablamos de trastornos de coagulación, ¿no? Ahí ya viene lo que es pues, la hematemesis, las melenas, las hemorragias intracerebrales, las hemartrosis, etc., ¿no? Entonces esos son ya hemorragias más severas. En cambio, cuando te pongan un paciente así que te viene con petequias, púrpuras, ¿no? Por eso estas enfermedades también las podemos englobar en lo que son las púrpuras, ¿ya? Son más leves, ¿ya? Y hay que pensar en un defecto de plaquetas. Entonces, hay dos tipos de alteraciones, ¿no? Pueden ser alteraciones adquiridas o pueden ser alteraciones congénitas. De las adquiridas no son este cuadro que les he puesto acá, son de las alteraciones congénitas, ¿ya? No se logra ver, pero ya. Este es el de las congénitas, porque, por ejemplo, alteraciones adquiridas, ¿no? Acá les voy a poner, podría ser, por ejemplo, una enfermedad renal crónica o una cirrosis, por ejemplo, ¿ya? Pero vamos con las congénitas, que es lo más importante, ¿ya? Hay que ver por la herencia primero, ¿no? Tanto Bernau-Solier como la enfermedad de Glassman son autosómicas recesivas, ¿ya? En cambio, la enfermedad de von Willebrand es dominante, autosómica dominante. Listo. Ahora sigamos. Mira, ya van a ver cómo se va conectando todo. El de Bernau-Solier, la alteración está en la adhesión. ¿Y adhesión qué tenía que ver? Con disminución de la glicoproteína B1. No, ya solo es completar. En cambio, Glassman es una alteración en la agregación. O sea, una disminución de la glicoproteína 2B3A, ¿no? Por eso yo siempre menciono que en la fisiología tú puedes ya sacar muchas cosas por deducción, ¿no? O sea, imagínense que nunca han leído esto y solo saben que Glassman es una alteración de la agregación plaquetaria, ¿no? Y te ponen alternativas, ¿cuál es la deficiencia? Te ponen glicoproteína 1B, glicoproteína 2B3A, factor de coagulación tal, tal. Y tú solo sabes que Glassman es deficiencia de agregación, nada más. Pero el que sabe fisiología dice, agregación pues, tiene que ver con glicoproteína 2B3A, ¿no? Entonces hay la deducción. Por eso es muy importante arrancar desde la fisiología. Y la enfermedad de von Willebrand, bueno, su nombre lo dice, también altera la parte de lo que es la adhesión, pero esto por el factor de von Willebrand, ¿no? Va a haber una deficiencia del factor de von Willebrand, ¿ya? Por eso que la enfermedad de von Willebrand en sí se puede clasificar en tres, ¿ya? O sea, hay tres tipos, ¿ya? El más frecuente, prácticamente 70%, es el tipo 1, ¿ya? Ese es el más frecuente. Que este es un
acá sí hay diferencias de ambos, ¿ya? Este es un déficit cuantitativo. Ya, o sea, es un déficit en el número. Hay poco, se produce poco factor de von Willebrand. El tipo 2 es un defecto cualitativo, ¿no? O sea, que el factor de von Willebrand que se produce está malo, ¿no? No tiene mucha funcionalidad. Y el tipo 3 es el único, ojo, que este es autosómico recesivo. La cosa es que recesivo es que es muy infrecuente, pero este es el más severo, ¿ya? Este es el más severo, porque acá hay deficiencia casi absoluta de lo que es el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces yo puedo diferenciar porque, ¿qué habíamos dicho de todas estas tipos de alteraciones de hemostasia primaria? Los pacientes solo tienen petequias, púrpuras, ¿no? En cambio, en un paciente con enfermedad de von Willebrand tipo 3, esos pacientes sí pueden hacer hemartrosis, hematomas musculares, ¿ya? Entonces, eso sí es una buena diferencia. Ya, otra cosa. Cuando hablamos del test, de qué vamos a ver qué se encuentra alterado, acá vamos a ver alterado, acá es alteración, ¿ya? Acá vamos a ver alterado lo que es la ristocetina. Quiero evaluar, ¿ya? En cambio acá en la agregación, ¿no se acuerdan que está alterado? Está alterado el ADP. ¿Listo? En lo que es enfermedad de von Willebrand, bueno, es dosar el factor de von Willebrand. Entonces acá les voy a poner la clínica, que la clínica más frecuente viene a ser lo que es el sangrado otorrinolaringológico, ¿ya? Sangrado otorrinolaringológico, ¿ya? O sea, generalmente son pacientes que vienen con epistaxis así de la nada, comienza a sangrar su nariz, ¿no? Y acá les menciono nuevamente que el tipo 3, que es el más grave, estos pacientes pueden venir con hemartrosis o hematomas musculares, ¿ya? Es la más grave. Listo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento tanto en Bernard-Solier como Glassman? Transfundir plaquetas, ¿no? Porque lo que falla es eso, pues, ¿no? Entonces, transfundo plaquetas. En cambio, en la enfermedad de von Willebrand, en general puedo hacer crioprecipitados. Y si es el tipo 1, que es el más frecuente, ¿no? A este le puedo dar desmopresina, ya que la desmopresina también la vamos a ver en las hemofilias, porque en sí aumenta lo que es los niveles de factores de población, y también la desmopresina aumenta lo que es el factor de von Willebrand, ¿no? Aumenta factores, acuérdense. Entonces, me puede servir ahí también, ¿no? Pero más allá del tratamiento, acuérdense esto, ¿no? Herencia recesiva, Bernard-Solier y Glassman. Bernard-Solier es alteración en la adhesión, o sea, deficiencia de glicoproteína B1. Y Glassman es deficiencia de la glicoproteína 2B3A, o sea, defecto en la agregación. Von Willebrand, su nombre lo dice, defecto en factor de von Willebrand, parece que la 1 es la más frecuente y es cuantitativo el número. La 2 es cualitativo, o sea, que no es un buen factor de von Willebrand. Y el tipo 3, que es recesivo, que es infrecuente, pues es el más severo. Por eso tiene hemartrosis, hematomas, ¿ya? El test, ya esto es algo secundario, ¿no? Ristocetina para Bernard-Solier y Glassman, que está alterado el ADP. ¿Listo? Bueno, ahora sí sigamos. Entonces ahora vamos con lo que son las alteraciones cuantitativas, ¿no? Que ahora estamos hablando de trombocitopenia, ¿no? Y esto sí es una disminución del número de plaquetas. Entonces acá tenemos dos importantes, que es la púrpura trombocitopénica inmune y la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Ya? No es lo mismo, no van a confundir el PTI y el otro es el PTT, ¿ya? Entonces el PTI viene a ser la causa más frecuente de púrpuras, ¿ya? O sea, todo lo que hemos hablado, el PTI es lo más frecuente, ¿ya? Por así decirlo, lo más frecuente de las alteraciones de la hemostasia primaria, ¿cuál es el PTI? ¿Ya? ¿Cuál es su fisiopatología? Ya, acá van a existir lo que son autoanticuerpos contra las glicoproteínas, ¿no? Contra la glicoproteína 1B y la glicoproteína 2B3A, ¿no? Van a ser autoanticuerpos contra glicoproteínas 1B y 2,3A. Entonces, ¿cuál es su origen? Generalmente la mayoría van a ser primarias o también llamadas idiopáticas, o sea, no se sabe. Ya, esto es más frecuente en niños, ¿ya? Esto puede que lo vean en un tema de pediatría.
posiblemente cuando hablen de hematología en pediatría, ¿no? Entonces, lo más frecuente es que sea idiopático, ¿ya? No se sabe. Y secundario puede ser secundario a infecciones, ¿no? Virus de Epstein-Barr, VIH, Helicobacter pylori, ¿no? Niños con leucemia linfoide crónica, lupus, síndrome de Evans, etc, etc, ¿no? Secundario, ¿ya? Cuando hablamos de duración, generalmente es aguda, ¿ya? Generalmente es autolimitada, ya que dura 4 a 6 semanas. O sea, son niñitos, como les digo, más frecuente en niños, que de la nada comienzan con sus episodios de petequias, así, y ya después se autolimita nomás, a veces no necesita tratamiento y ahí queda, ¿no? Entonces estos son de buen pronóstico. Pero en cambio, cuando se da de manera crónica, o sea, cuando pasa esas 4 o 6 semanas, yo debo descartar otra enfermedad, porque posiblemente sea secundario a algo, no sea idiopático, ¿no? Posiblemente sea por un lupus, posiblemente sea un paciente con hepatitis C o VIH, ¿no? Entonces esto ya es mal pronóstico, ¿ya? Entonces la clínica en los niños sí es importante, porque es de inicio agudo, como les dije, inicio agudo, y siempre el antecedente de una infección respiratoria. Esto lo han preguntado en el último ENAM, no sé si era pregunta de hematología o por pediatría, pero el punto era que te ponían un niño que tenía petequias, ¿no? Sangrado de mucosas, y que te ponían que hace 2 semanas había tenido una infección viral, ¿no? O no me acuerdo si era resfriado, bueno, pero el punto es que te están dando el antecedente de una infección respiratoria, ¿ya? Entonces ese dato sí es muy, muy importante. En los niños, ¿ya? O sea, niño que tiene un resfriado y luego comienza con petequias, una PTI posiblemente se vaya a resolver en un mes. ¿Listo? Entonces, bueno, antes, perdón. Y en los adultos, por lo contrario, sí es más grave, ¿no? Porque en los adultos es un inicio gradual y crónico. O sea, posiblemente en los adultos sí sea secundario a algo, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Y lo pueden relacionar a lo que son fármacos, ¿ya? Fármacos o enfermedades crónicas, bueno, que es lo que estamos hablando. Ya, entonces en el adulto sí hay que tener ojo. Y el laboratorio, pues va a tener trombocitopenia, pues, ¿no? Porque estamos hablando que esto son alteraciones cuantitativas. Trombocitopenia van a haber menos de 150.000. Y lo otro es que va a haber prueba de COMS positivo. ¿No? Y ustedes dirán, ¿qué fue? ¿En qué momento? ¿Cómo que COMS positivo? Estamos diciendo que en la fisiopatología son autoanticuerpos. Por lo tanto, es inmunológico. Entonces, facilito, ¿no? Ya tienes la clínica, encima le pides el laboratorio, tiene trombocitopenia con COMS positivo, es PTI. Ya, el tratamiento, que ya lo han preguntado alguna vez, el tratamiento inicial son corticoides, ya se le tiene que dar corticoides, así sea autolimitado, ¿no? Le doy prednisona o metilprednisona, pero le doy corticoides, ¿ya? En casos graves, le puedo dar lo que es la gamma-globulina endovenosa. Ya solo en casos graves, ¿no? O sea, que el niño comience con hemorragias activas, ¿ya? Y otro tratamiento podría ser también la esplenectomía, ¿ya? Pero, sobre todo, acuérdense, el tratamiento inicial son los corticoides, ¿ya? Como antecedente, bueno, ya les dije el inicio de infección respiratoria, más que todo en niños, es autolimitado en los niños, y lo más frecuente es que sea idiopático. Autoanticuerpos contra las glicoproteínas. Sencillo el PTI. Ya. Luego tenemos a la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Que es menos frecuente, obviamente. A esto también, por si acaso, se le llama el síndrome de Moch-Rawatz, algo así. Síndrome de Moch-Rawatz, algo así. No, lo buscan mejor porque no lo escribió bien. ¿Ya? Si no lo he escrito, perdón. Entonces, esto es menos frecuente, ¿ya? Y la fisiopatología en sí del PTT es de causa desconocida, ¿ya? Se encuentran posiblemente se deba también a autoanticuerpos contra una proteína, que podría ser importante, lo podrían preguntar por ahí, porque es específico, contra la proteína Adam MTS 13. Ya son autoanticuerpos contra esta proteína. Que lo que en sí lo que hace esta proteína es en sí convertir el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, al no haber esto, hay más
hay aumento de un tipo de factor de von Willebrand, que es un factor de von Willebrand multimétrico, ¿no? Pero, o sea, esto es, o sea, la fisiopatología, pero en sí la causa no se conoce, ¿ya? Pero el punto es que al final va a ser disminución de plaquetas, ¿ya? Entonces, más que todo, el diagnóstico se hace clínico, ¿no? Entonces, lo más importante, lo esencial, es la clínica, ¿ya? La clínica queda más frecuente en mujeres, acuérdense, y de comienzo brusco. ¿Qué vamos a ver en la clínica? Importante. Uno, la trombopenia, pues, ¿no? La disminución de las plaquetas, ¿no? Con sangrado ocasional, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? La anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Ya habíamos dicho esto. Porque el PTT, siempre acuérdense, el PTT, el SHU y el síndrome de HELP, y me había olvidado mencionar la coagulopatía intravascular diseminada, SIP, esos 4 hacen anemia hemolítica microangiopática, ya los 4. Ya habíamos dicho que en la lámina periférica, ¿qué tipo de poiquilocito veíamos? A ver quién dice. ¿Qué tipo de formación veíamos? Eso, ¿no? Esquistocitos. Ya estamos bien. Entonces cuando veo esquistocito, hay que ver bien, pues, ¿no? Por ejemplo, esquistocito en una paciente gestante con hipertensión, síndrome de HELP. Esquistocito en un niño con falla renal, SHU, ¿no? Esquistocito en un paciente con sangrados profusos, ¿no? Eso, o sea, acá te podría confundir el PTT con la coagulación intravascular diseminada. Pero coagulación intravascular diseminada más que todo es en pacientes con sepsis, ¿no? Entonces, ve el caso y esquistocito a cuál va, pues, ¿no? Pero son 4 nomás. Listo. Tercero, la fiebre, ¿no? Estos pacientes van a tener fiebre, va a haber afección neurológica, pero transitoria, ¿ya? Y va a haber disfunción renal también a veces, ¿ya? Entonces esto es más que todo clínico. Y el tratamiento se hace con plasmaféresis, ¿no? Más sus corticoides también, ¿ya? Acá lo único importante que más resalto es que es una anemia hemolítica microangiopática y que es por autoanticuerpos contra ADAMTS. Posiblemente también ACOMS positivo. ¿Listo? Entonces ahí acabamos con lo que son todos los que hemos hablado, entonces eran de trastornos de la hemostasia primaria, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que son la más importante, de lo que es la trastornos de coagulación, ¿no? Porque en sí trastornos de coagulación, de factores de coagulación, más que todo es mencionar pues en las enfermedades hepáticas, pues, ¿no? En la insuficiencia hepática, en la cirrosis, que disminuyen los factores de coagulación. Pero como una enfermedad específicamente que disminuye factores de coagulación, está la famosa hemofilia, pues, ¿no? Que acuérdense que la hemofilia es la coagulopatía, porque eso se le llaman ya coagulopatías, que tienen que ver con factores de coagulación, hereditaria más frecuente, ¿no? Entonces la púrpura más frecuente era el PTI. La coagulopatía hereditaria más frecuente, la hemofilia, ¿ya? Entonces la hemofilia, como habíamos dicho ya un poco en lo que era cuando mencioné los tipos de factores, hablamos que hay un déficit de factor. Entonces, la hemofilia tipo A es déficit, ¿no? De lo que es el factor 8, ¿no? La hemofilia tipo B es déficit del factor 9. Y la hemofilia tipo C, nos salteamos uno, es déficit del factor 11, ¿ya? Generalmente, todas estas enfermedades son enfermedades ligadas al cromosoma X, ¿ya? Acuérdense que esta es la más frecuente, obviamente, la hemofilia A, ¿ya? Y todas estas son ligadas al cromosoma X, ¿ya? Esto es muy importante, ¿sí? La C a veces también se le dice que es autosómica recesiva, ¿ya? Porque es infrecuente. Pero esto, que son ligadas al cromosoma X. ¿Por qué? Porque como son ligadas al cromosoma X, ¿no? El hombre, en caso tenga, ¿no? Sus padres, el hombre acuérdense que es XY. Entonces, el hombre va a tener la enfermedad. En cambio, las mujeres, como son XX, posiblemente la mayoría son portadoras. Por eso siempre las mujeres
se las cataloga como portadoras, y a los hombres que van a hacer la enfermedad. Pero sí pueden hacer las mujeres la enfermedad, pues, ¿no? En el caso de que sea tan piña, no la mujer, que sea esa de 1 en 4, o sea, si es que tienen 4 hijos, de que obviamente su papá y su mamá tengan hemofilia, y justo ya salga pues el XX, ¿no? Pero generalmente las mujeres son más portadoras, ¿ya? Y el hombre sí hace la enfermedad, el hombre sí no puede ser portador. Eso ténganlo en cuenta. Entonces nosotros hablamos también de hemofilia para hablar de si es leve, moderada o severa, ¿no? Leve es cuando el factor de coagulación, o sea, el déficit de factor de coagulación es más del 5%. O sea, hay más del 5% de ese factor de coagulación. Eso es leve. Si está del 1 al 5% de ese factor de coagulación, ya es moderado. Y si es ya menos del 1% de ese factor de coagulación, ya estamos hablando de una severa, ¿no? Entonces, generalmente en el leve hay sangrados, pero sangrados en cirugías mayores, ¿no? O por un trauma severo, ¿no? O sea, que el paciente se caiga, se choque fuerte y va a sangrar. En el moderado, sí puede haber ante pequeños traumas, ¿ya? En cambio, en el severo, muchas veces hay sangrado espontáneo, ¿ya? Esa es la palabra. Sangrado espontáneo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la clínica? Habíamos dicho que esto es diferente. O sea, cuando habíamos dicho que cuando hablamos de deficiencias de factores de coagulación, las hemorragias sí son agresivas, pues no es unas petequias, no es una epistaxis, sino estamos viendo ya hemartrosis, hematemesis, melenas, hemorragias intramusculares, todo eso. O sea, cuando vean un paciente con esos tipos de hemorragia, pensar en factores de coagulación, ¿no? No necesariamente hemofilia, sino en un paciente que está en el hospital, tal vez tiene un problema hepático, ¿no? Factores de coagulación, sangrados graves. Entonces, ¿cuál es la clínica más frecuente? Lo más frecuente de la hemofilia es la hemartrosis, ¿ya? O sea, sangrado a nivel de las articulaciones. El 90% de los pacientes tienen esto. Generalmente en rodilla, ¿no? Rodilla, ¿no? Codos, tibia, ¿ya? Pero generalmente en rodilla. Entonces, acuérdense que es lo más frecuente. Luego, lo segundo más frecuente viene a ser la hemorragia intramuscular. ¿Ya? La hemorragia intramuscular. Y esto lo pongo porque una vez pusieron de pregunta, ¿no? ¿Cuál es el sangrado más frecuente, el tipo de sangrado más frecuente en los pacientes con hemofilia? ¿Ya? Y la respuesta fue hemorragia intramuscular, pero porque no había hemartrosis, ¿no? Aparecía hemorragia intracraneal, no me acuerdo las otras, pero por eso, ¿no? Pero es lo segundo. Ahora, ¿qué otros sangrados puede hacer? Hematuria, ¿no? Puede ser hemorragia intracraneal, puede hacer hemorragias retroperitoneales, ¿no? Etc. Ahora, un dato importante, ¿no? Que por ahí para que sepan, es que la hemofilia tipo B, acá me queda espacio, la hemofilia tipo B es menos agresiva, ya con eso es menos agresiva. Y esto sí, generalmente no hacen estas hemorragias de martrosis, hemorragias no, sino hacen simplemente gingivorragia, por ejemplo, gingivorragia, hematomas. Entonces, si ven un paciente ahí, así, no descarten totalmente hemofilia, ¿no? Porque digan, no, esto va más con púrpuras, ¿no? Sino sí puede ser cuando es por hemofilia B, ¿ya? La hemofilia A sí es la que las he mencionado. Y por aquí anoten, acá, ya, la causa más frecuente de muerte en estos pacientes es por un paciente tequiado, ¿ya? Un paciente con traumatismo craneoencefálico, ¿ya? O sea, cuando al golpearse hacen una hemorragia intracerebral, ¿no? Y esa es la causa de muerte, la cosa más frecuente de muerte, ¿ya? Trauma encefalocraneal. Listo. Entonces el diagnóstico, ¿cómo va el diagnóstico? ¿Qué les había dicho? Bueno, viendo lo más frecuente que es la hemofilia A, ¿no? Obviamente una cosa sería dosar el factor, pero lo otro importante como de inicio que estos les van a preguntar, ¿qué tiempo estaría elevado? A ver, ¿quién me dice? Te pone tiempo de trombina, tiempo de tromboplastina activado, tiempo de protrombina. ¿Cuál estaría elevado en lo que es hemofilia? ¿Cuál sería? ¿Alguno? Los leo.
¿Alguien? Eso, ¿no? El tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso que veía, la vía intrínseca, ¿no? Y en la vía intrínseca estaba el factor 12, 11, 9, 8. Y ahí estaba la hemofilia. ¿Listo? Ya. Y el tratamiento, generalmente el tratamiento, como les dije, se hace con desmopresina. Ya, porque esto aumenta los factores de coagulación, ¿no? Esto entonces se hace en casos leve, moderado, ¿ya? Pero en casos ya graves, ahí sí le doy concentrado del factor, ¿no? O sea, el factor que está en déficit, ahí, ¿no? Se reserva para casos graves, ¿no? O sea, porque ustedes dirán, ¿por qué no le doy desde el inicio nomás ya su factor de coagulación? Porque pueden hacer resistencia. Pueden, no resistencia, pero tolerancia, mucha tolerancia a eso. ¿Ya? Listo. Entonces, acuérdense de eso. Lo más frecuente, tipo A, que es el 8, liga al cromosoma X, por lo que las mujeres son portadoras y el hombre hace la enfermedad. Bueno, la severidad por ahí. Acuérdense que mientras más severo la hemorragia espontánea, y lo más frecuente es la hemartrosis. Lo segundo más frecuente intramuscular y la hemofilia B menos agresiva. Y esto, obviamente, que lo que está aumentado es el tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Ya? Y vamos con esto, que es el resumen de todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Entonces, en el PTI es una enfermedad de la hemostasia primaria. Entonces, ¿qué es lo que está alterado? El tiempo de sangría, ¿no? Porque el tiempo de sangría me ve hemostasia primaria. Lo demás está normal. La hemofilia que ve está alterado, ya sea el factor 8, ¿no? El factor 9 o el factor 11, ve lo que es la vía intrínseca. Entonces lo que está alterado, lo que habíamos dicho, el tiempo de tromboplastina puede ser activado, ¿no? Y lo demás, normal. La enfermedad de von Willebrand, ojo, la enfermedad de von Willebrand que habíamos dicho, que la enfermedad de von Willebrand es el factor de von Willebrand, perdón, actúa tanto en adición y agregación, o sea, está alterado la hemostasia primaria, pero les dije que también ayudaba a lo que era el factor 8, ¿no? ¿Y el factor 8 dónde está? En la vía intrínseca. Entonces, alterado. Y el tiempo de protromía normal, ¿ven? Entonces todo se une. El déficit de vitamina K no tiene nada que ver con la hemostasia primaria. Lo primero que aumenta el tiempo de protrombina, porque lo primero que baja es el factor 7, pero cuando ya bajan los demás factores, puede estar, por eso normal, o aumentado el tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Ya? Y en lo que es la coagulación intravascular diseminada, acuérdense, todos están aumentados, toditos, ¿ya? Porque la coagulación intravascular diseminada, generalmente, o sea, la clínica cardinal es porque el fibrinógeno, que era el más abundante y el más importante, está disminuido. ¿Ya? Esta es la clínica cardinal. Acordarse de que la causa más frecuente, o sea, esa es otra de los que le dije que hay esquistocito, pero le había mencionado que asociarlo en pacientes con sepsis, porque la causa más frecuente de coagulación intravascular diseminada es la sepsis. Y la causa más frecuente, pero en embarazo, es el desprendimiento prematuro de placenta. ¿Listo? Y como último, que para que sepan, bueno, ya de lo que es, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a transfundir plaquetas, ¿no? O valores que les había mencionado ahí, que no noté, ¿no? Cuando habíamos dicho que era de importancia clínica, cuando habían menos de 100.000, ¿no? Aquí esto es de importancia clínica, ¿no? Cuando, por ejemplo, pueden haber hemorragias o hematomas, así es cuando hay traumas leves, ¿no? O sea, cuando te chocas nomás, cuando las plaquetas son menores de 50.000, ¿no? Hay antetrauma leve. Y cuando hay ya sangrados espontáneos, o sea, de la nada sangras, ¿no? Cuando son menores de 20.000, ¿no? Este sangrado espontáneo, ¿no? Son valores por ahí como para que tú sepas, o sea, sin, digamos, si en un lugar no tienes laboratorio para ver plaquetas, más o menos ver cuántas plaquetas tiene, ¿no? Y lo último que les dije, bueno, cuando transfundo
plaquetas, porque no se transfunde así nomás. Podrías hacer un efecto trombótico. En los adultos, en dos casos, pues, ¿no? Si es que tienen menos de 50.000, pero tienen sangrado, ¿no? Clínica de sangrado hemorrágico. O si simplemente tienen menos de 30.000, ya le hago una transfusión de plaquetas. Y en los niños, solo si presentan una hemorragia activa. Si no, no. ¿Listo? Eso sería todo, chicos. Terminamos con lo que es trastornos de coagulación. No, trastornos de hemostasia. Y el día de mañana van a ver con mis dos amigas lo que es las neoplasias, linfoma, leucemia y mieloma múltiple. Y bueno, los que nos están siguiendo así todas las clases, ya el domingo pues le damos su repaso con banco de preguntas de todos los temas. ¿Listo? Nos vemos, chicos.